Kerem Bürsin se está portando raro con Hande Erçel, y aquí te cuento porque creo que está pasando. ¿Han notado lo esquivo que se pone Kerem cuando le preguntan por Hande últimamente? O sea, antes era como que, la pareja perfecta, ¿no? Siempre sonrisas, gestos, y de repente ¡zas! Un muro. Y no es que no hablen de ella, es que cuando sale su nombre Kerem se pone, no sé, como si le picara un mosquito, empieza a moverse para otro lado. Para ser honestos, esto huele a salseo del bueno. Yo creo que hay más detrás de esa actitud de no quiero hablar del tema. No es que sea un señor que odia a su ex o algo así. Es Kerem. ¿Quién podría odiar a Kerem? Algo más se cuece. Lo que yo sospecho es que esto no es una decisión unilateral de él. Digo, él y Hande tuvieron una relación que revolucionó a medio mundo, y a la otra medio mundo también. Eran la pareja de moda, de las que todos querían saberlo todo. Y ahora, que él la evita, ¿qué está intentando decir? ¿O qué le han dicho que diga? Mucha gente dice que es porque ya pasaron página, que son profesionales y ya está. Pero seamos sinceros, cuando una relación es tan mediática, tan intensa, no se olvida así como así. Hay dinámicas, hay gente alrededor, hay intereses. Y ahí es donde creo que está la clave de por qué Kerem Bürsin se pone esa cara de póker cada vez que mencionan a Hande Erçel. Yo me imagino la escena. Lo pillan en un potocal, le sueltan el nombre de Hande y él, con esa sonrisa que tiene, se le congela un poquito. Empieza a hablar de su trabajo, de sus proyectos, de lo bien que le va, lo normal, ¿no? Pero la pregunta por Hande se queda flotando en el aire. Y él, en lugar de una respuesta directa, pues te suelta una evasiva que te hace pensar. Piensen en esto, si no hubiera nada, nada de nada, ni siquiera un buen rollo de amigos, él diría, sí hemos hablado, todo genial, somos amigos. O incluso si estuviera dolido, pues lo diría de otra manera. Pero este silencio es calculado. Es como si hubiera un pacto. Un pacto de no hablar, de no avivar la llama. ¿Y por qué harían ese pacto? Pues por muchas razones. Quizás porque Hande está empezando algo nuevo, o él está involucrado en algo que no quiere que se mezcle con su pasado. O a lo mejor todavía hay sentimientos, y hablar de ellos sería meterse en un lío que no quieren. A veces el silencio es la mejor manera de proteger algo. O de evitar un escándalo. La gente habla mucho de si hay segundas partes de parejas famosas. Y sí, a veces las hay. Pero otras veces, la vida te lleva por caminos distintos. Y quizás Kerem y Hande, por mucho que se quisieran, se han dado cuenta de que sus caminos son distintos ahora. Y hablar de ello públicamente con todo el salseo que genera, pues, no ayuda. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem está intentando ser muy, muy cuidadoso. No quiere herir a nadie ni liarla en prensa. Y tampoco quiere que se le relacione más de la cuenta con Hande si ya no están juntos, para poder seguir su camino. Pero claro, cuando el público te ha visto tan unido, pues cualquier cambio, por pequeño que sea, se nota. Y se comenta. A lo mejor él piensa que si no habla de ella, la gente se olvidará y pasará página. Pero nosotros, los fans, no olvidamos tan fácil, ¿verdad? Nos encanta el salseo, nos encanta ver cómo se mueven las piezas. Y en este caso, la pieza de Hande Erçel está provocando un movimiento muy, muy curioso en Kerem. ¿Creéis que esta evasiva es para proteger a Hande, para protegerse él, o para proteger un posible regreso?